Ciudadano News, una nueva manera de informar. Un placer sumarlo nuevamente al interactivo el doctor Gabriel Zaraco, presidente de la Federación Odontológica. Doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué Buen tal? Bien, día. muy bien. ¿Cómo están ustedes? Hola, Bienvenido, muy Carlos. bien. Muchísimas gracias por sumarse al interactivo. Bueno, tema muy curioso, ¿eh? Atención a toda la audiencia que nos está mirando, en la que nos está escuchando en la radio también, que arranca por esta pregunta de que a veces nos miramos al espejo, nos lavamos los dientes o algo, y vemos que tenemos la lengua muy blanca. Está rara la Sí, lengua, ¿eh? ¿Por qué tiene ese color? ¿Qué significa básicamente, no? Tener la lengua blanca. ¿Qué condición médica o problema de salud puede estar asociado con esto, doctor? bueno, como vos bien dices, viste que habitualmente cuando vas al médico lo primero que te dice, a ver, decí A y te hacen sacar la lengua es el primer aspecto clínico que el profesional médico en ese caso va a ver Ujú, para ver cómo está el sistema digestivo principalmente. ujú, ujú. Nosotros habitualmente cuando se ve ese detalle de la lengua con ese aspecto blancuzco arriba, que muchas veces se debe principalmente a un mal cepillado o a la lengua saborral, que se debe a una lengua sucia. Eh, Ujú. Eso puede venir acompañado de gente que fuma, gente que tiene poca hidratación, también la gente que tiene poca hidratación se junta esa lengua saborral como estamos viendo en la imagen. Ajá, esa es una La primera imagen que mostraron, eso es una lengua agrietada, o sea, la lengua Ujú. agrietada es la que tiene como grietas, como Sí, sí, canales sí. de lengua, muchas veces producto de una parte hereditaria genética o también por algún accidente doméstico al momento de masticar que se ha mordido y ha quedado esa cicatriz. Es poco Ujú, eventual, tendría que ser algo muy brusco, pero sucede. Una de las ujú, primeras imágenes que mostraron, que es una lengua geográfica con manchas blancas y zonas sin manchas de la lengua, que es el color natural, rosado. Eso puede ser una característica también natural de congénita o puede ser porque tenemos sobre la lengua un hongo que si bien habitualmente se encuentra dentro de la cavidad bucal, que es una cándida, cuando por algún motivo de ingesta de antibióticos o que bajan un poquito las defensas, se hace, esta cándida florece, por así decirlo, este hongo en toda la cavidad bucal y donde más uno lo nota es en la lengua porque es lo que uno puede sacar del cuerpo en forma parcial y observarlo. En ujú, ese ujú, caso, bueno, ya hay que hacer un tratamiento antifúngico, que es contra los hongos, con medicamentos, eso hay que concurrir al odontólogo para evaluarlo. ujú. Con respecto al otro tipo de manchas, Sí. el tratamiento es más bien en el momento de la higiene. Hay algunos cepillos que en la parte no de la cerda, sino en la parte del dorso, viene con Sí, unas ondulaciones que son sí. Para limpiar la raspadores, lengua. que le llaman, eh, Claro. que uno lo pasa de esa manera y también la va limpiando, la va eliminando. Bien, a ver, tenemos varias preguntas, doctor. Está buenísimo esto como Bien, punto de partida para hablar. Pero hablando de eso de cepillo, sí. a ver, es un poco medio un invento esta cuestión del raspador de lengua. O sea, ¿uno puede usar las mismas cerdas del cepillo para limpiarse la lengua o necesariamente tiene que ser otro material, otra textura? Eso primera pregunta asociada a esto. Y segunda, ¿cuándo es conveniente, digo, lavarse la lengua? ¿Al final, por ejemplo, de lavarse los dientes, lo último es la lengua? Eso también es la segunda pregunta. Mira, básicamente, o sea, hay que hacer, vamos con respecto al cepillo. Sí, en Sí, realidad sí. es un marketing de diseño y de venta Claro, de de cepillos. diseño, eso. Yo siempre digo que como todo fabricante de cepillos tiene un diseñador de cepillos, ese diseñador tiene que trabajar, por lo tanto, diseña un cepillo cada tanto como para que no Hay que perder el justificar, trabajo. hay que Eh, justificar el sueldo. Está bien, Claro, pero está bien el decirlo, sueldo, bien. pero en realidad el cepillo básico con que tenga una cerda suave, de un largo apropiado, de 2 centímetros, como siempre aconsejamos, con una cerda recta o a lo sumo un pequeño levantamiento en la parte inicial, suficiente. Con esa misma cerda uno se puede cepillar. Lo que sucede muchas veces es que nosotros siempre aconsejamos cepillos suaves o extra suaves para la limpieza de los dientes. Y Ajá. esa cerda suave o extra suave muchas veces no alcanza a barrer bien lo que es la placa saburral Ajá. o esas células muertas que están sobre la lengua, que son que dan ese aspecto de lengua blanca, porque Ujú. tengamos en cuenta de que toda la cavidad bucal, incluso la lengua, recambia sus células, como todo el cuerpo humano, recambia sus células en más en menos entre 7 a 15 días. Por ahí la piel demora un poquito más en hacer el recambio de
piel. No es que se recambie como las serpientes, sino que las células se van muriendo y por un proceso de ptosis celular, que es una muerte celular programada, se van descamando para que las células nuevas vayan apareciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces, como esa cerda, como para volver para atrás, es tan suave, aparecieron estos rascadores de lengua, que incluso hasta viene solo el rascador de lengua, que es como un barrehojas, uno lo pasa sobre la lengua y lo saca. Hay gente que junta más suciedad en la lengua porque las características de sus papilas gustativas son más vellosas. Ustedes tienen que tener en cuenta que cada papila gustativa es como un repollito de Bruselas. Sí. Entonces, se va juntando entre esas vellosidades, suciedades. Hay gente que tiene esas vellosidades más planas y otra que la tienen un poquito más elevadas, que por esa condición junta más suciedad. Entonces, esa gente, ¿qué sucede? Esta suciedad también genera mal aliento. Entonces, por eso, más allá del aspecto visual desagradable de la lengua blanca o la lengua manchada por caramelos o por el mismo tabaco, entonces, bueno, la gente necesita barrerla o limpiarla y por ahí con los cepillos suaves no lo logra. No va a poder, exacto. En ese caso, bueno, viene bien entonces este limpiador de lengua. Para terminar, yo ya le doy paso también a mi compañero que tiene varias preguntas, Doc. El cepillado de la lengua, ¿es conveniente hacerlo entonces primero cepillar todos los dientes y al final o al revés? Mira, eso en realidad es indistinto, porque uno lo que hace con el cepillado es poner o sea, es despegar, cuando estamos hablando de la lengua, es despegar esas células muertas que están sobre la superficie dentaria y después esas células, si uno realiza un buen enjuague, quedan como flotando, o sea, por así decirlo, en el líquido que está de la base de la boca y uno se enjuaga y las desparrama. No hay un motivo por el cual deba ser antes o un motivo por el cual deba ser después. Hay que hacerlo. ¿Cuántas veces? Y de ser posible, dependiendo de la boca, como le decía recién, de la lengua, y una vez por día seguro. Más de una vez por día no es tan necesario y tampoco hay que hacer un cepillado muy posterior de la lengua, porque si no ya viene el reflejo de la arcada y el reflejo del vómito y es bastante desagradable, sino hacerlo más bien de la porción media hacia el exterior. Bien, clarísimo. Charlie, adelante. Doctor, quería consultarle, por ejemplo, aquellas personas que en una gran mayoría respiran por la boca, no por la nariz. Están con la boca abierta todo el tiempo respirando. ¿También puede ser esto algo que provoque la lengua blanca? Y también quería preguntarle, ¿la falta de hidratación puede perjudicar esto? Claro, sí, son dos motivos muy, muy importantes. Muy buena pregunta, muy buena reflexión. El tema de la respiración bucal básicamente hace que haya como una mayor resequedad de toda la mucosa bucal. Si bien lo peor que podemos hacer es respirar por la boca, porque el aire que ingresa a nuestro organismo es un aire sucio, eso también trae como consecuencia que toda la cavidad bucal se reseque y esas células que están en contacto con ese aire tienden como no digo a morirse antes, pero sí a adquirir un aspecto más blancuzco. Por eso no es que eso provoque la lengua blanca, sino que como consecuencia de esa deshidratación es como que las células se ven más blanquecinas. Claro. Y el tema de la falta de hidratación, sí, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque uno al estar mal hidratado, uno tiene poca secreción salival. Al tener poca secreción salival, eso tiene muy malas consecuencias, ya sea para lo que son la producción de caries, también por la falta de eliminación de esas células. Uno secreta aproximadamente unos 2 litros de saliva por día. Ah, mire. Hay que ingerir. Qué buen dato. Increíble. 2 Entonces, litros por Un montón, claro. y hay gente que también saliva de noche, pero bueno, eso es otro tema aparte. Pero en realidad en el día, esos 2 litros de saliva hacen que uno tenga la necesidad de tragar cada 40 segundos aproximadamente. Claro. Entonces, mientras más, en este caso que uno está hablando, también uno tiene la necesidad de tragar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sensores en la mucosa que cuando siente que la boca está seca, inmediatamente segregan saliva para mantener la hidratación, más allá
de la hidratación natural y normal que tiene la cavidad bucal. Si uno Claro. revierte el labio inferior por unos segundos haciendo un momento de un juego, uno va a empezar a notar que en esa reversión del labio va a empezar a aparecer gotitas de saliva que son provocadas por células unicelulares productoras de saliva, más allá de las células de las glándulas salivales que tenemos en la cavidad bucal. Más importantes, como la parótida, que son las que se inflaman cuando dan las paperas, o las sublinguales y submaxilares. Toda esa secreción salival permanente hace de que todas esas células muertas que tenemos en la cavidad bucal, uno las trague. Claro. Y no quedan apoyadas sobre la mucosa. Por eso es que la deshidratación provoca menor flujo salival, y al tener menor flujo salival hay menor remoción de toda esa placa bacteriana que está en la cavidad bucal, provocando, por un lado, caries, que es lo más perjudicial porque el tejido dentario que se daña no tiene renovación, y por el otro lado, la limpieza natural de toda la parte interna de la cavidad bucal y de la superficie de la lengua. Ujú. Doctor, ¿existen diferencias en lo que es la frecuencia de la lengua blanca en distintos grupos etarios o poblacionales también? Sí, no es tan notorio, pero sí existe la gente mayor, pero viene acompañado de lo que veníamos hablando recién. La gente mayor, por una característica propia, ingiere poco líquido. Siempre hay que reforzar a los abuelitos o a la gente que es mayor, que se olvida de tomar agua. Entonces, eso también provoca que aparezcan estas manchas en la lengua. En las épocas gestacionales, en las épocas por motivos hormonales, también aumenta la saburra en la lengua en los adolescentes. Pero no hay una condición característica. Hay adolescentes que no tienen este problema, y hay personas mayores que tampoco tienen la lengua blanca. No es una condición natural. Sí sucede con la gente que es fumadora o, como bien decía Carlos, con los respiradores bucales. Bien, clarísimo. No sé si hay algo más, doctor, que nos puede haber quedado fuera que sea oportuno aclarar para la No, hay que audiencia. estar siempre atento, Bien. como cuando comencé la charla, que el médico hace sacar la lengua para ver cómo está la cavidad bucal y el resto del organismo, que todos tengamos Hacernos ese examen nosotros en el hacer un espejo. examen que es tan sencillo como sacarle la lengua al espejo Exacto. y observarla. Si uno ve aspectos raros o confusos, ¿por qué? Porque así como lo normal y lo natural es que la lengua esté blanca por todo esto que hemos dicho, también hay algunas características que pueden ser no tan bondadosas, sino traer como consecuencia otro tipo de lesiones que no vienen al caso para no asustar a la gente, pero sí, si ven que ese aspecto después de cepillar la lengua o de ingerir suficiente cantidad de líquido se sigue manteniendo, hay que hacer una visita al odontólogo para que lo evalúe y tener un concepto de si es algo que no hay que tener miedo o hay que ocuparse del tema. Doc, ¿le puedo hacer una última pregunta y no tiene nada que ver con la salud de la lengua, sino con el gusto? Sí. ¿Cuáles son las partes de la lengua que perciben el dulce, el salado y lo agrio? Los bordes de la lengua. Principalmente todas las partes sensoriales están en el borde de la lengua. En la parte superficial no tanto, pero sí en el borde en el borde lateral de la lengua anterior son más bien los dulces, y las partes laterales los salados y los ácidos. Muchísimas gracias. Sí, nomás. Y lo otro sí es importante, y esto también yo para terminar, es que hay que volver a hacer gárgaras. O sea, cuando uno, por el tema del aliento, del mal aliento, muchas veces se juntan suciedades mucho más importantes detrás de la lengua, donde uno no alcanza a ver, que serían las fauces, que hay una B lingual que está lleno, que tiene células, tiene glándulas caliciformes, que son papilas gustativas mucho más voluminosas, y ahí sí se junta mucha suciedad, y eso la única forma de limpiarlo es con gárgaras explosivas. Pero gárgaras ¿con qué Con agua. líquido, doctor? Con agua nomás. Sí, con agua. Si tenemos acceso a algún enjuague bucal, con enjuague bucal no hay sería mejor todavía, pero si es con agua, en el momento en que uno se está bañando en la ducha, para no salpicar tanto ni manchar en los espejos, pero sí hacer una gárgara explosiva, que es poner agua en la boca y hacer. Eso es lo que hacen los abuelos, que
uno decía, ay, qué asco. Bueno, eso es Qué asco, pero claro, el abuelo sabía, te cuidaba. Doctor Zaraco, muchísimas gracias. No, Gracias por gracias a todo. Un abrazo ustedes. muy grande. Cuando quieran a disposición. Hasta la próxima, muchas gracias. Bien. La palabra del doctor Gabriel Zaraco, presidente de la Federación Odontológica. Bueno, no sabe nada, Gabriel, ¿no? Fua. Un montón. Clarísimo, ¿no? Para hablar, para explicar, realmente consejos muy, muy sencillos. ¿Cuánto marketing también que hay en torno, ¿no? Al cepillo de dientes, Charlie? Y Y bueno, ahí obvio, justamente, obviamente, claro, en este instrumento, digo, claro, ahí claro. justamente conversando, ¿no? Con un especialista como el doctor Zaraco, uno empieza a entender y sobre todo cómo, bueno, cómo limpiarse bien los dientes, básicamente. Entonces, Sí, 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 volvemos al sí. eje de la entrevista, esto de la lengua blanca, el testeo que tenés que hacer vos mismo, digo, te mirás al espejo, sacás la lengua y te ves, ¿sí? Y bueno, cuáles pueden ser algunos síntomas de alerta y cuáles son normales, por qué se pone blanca y cómo evitarlo. Entre otras cosas que respondió, ¿no? El doctor Zaraco en esta entrevista que dejamos en nuestra cuenta de YouTube para que vos puedas repasar las veces que quieras, ¿sí? O compartirla también con quien vos quieras. Ya volvemos.